buenas tardes. Hoy, martes 26 de septiembre del año 2023, vamos a dar inicio a la charla número 36 de cronología del imperialismo británico. Como yo anticipé la última charla, vamos a referirnos, voy a empezar a hablar sobre la vida del padre de la patria, del general José de San Martín. Pero antes me tengo que referir, porque estas charlas están fundamentalmente, o son por la intención de llevar luz, de llevar claridad sobre el tema de la usurpación de las Islas Malvinas, a un tema que aconteció, que nosotros nos enteramos el lunes 11 de septiembre de este año, que fueron unas declaraciones que hizo la candidata a diputada de la Nación, Diana Mondino, a un periódico londinense conservador llamado The Daily Telegraph, en la que habría expresado o expresó que cuando lleguen al gobierno, si gana su partido, para tratar el tema de la soberanía sobre las islas, ese gobierno, ese eventual gobierno, va a, digamos, a garantizar los derechos de los isleños que van a ser respetados. Los derechos de los isleños serán respetados, dijo. En referencia a los habitantes, que son como fuerzas de ocupación, una población trasplantada, como ya lo voy a explicar cuando hablemos de la usurpación en 1833, esa población, y por supuesto, y sus descendientes, son gente que llevó el imperialismo británico a ocupar esas islas, nuestras Islas Malvinas, desalojando a nuestras autoridades y a los argentinos que allí vivían, porque los sacaron a todos, no quedó ninguno. Estas declaraciones provocaron un fuerte rechazo, totalmente justificado, de los excombatientes de Malvinas, y así como diversos sectores de opositores políticos, lo que es lógico, están en el juego, en una despiadada carrera por ver quién nos va a gobernar después del 10 de diciembre. Esta declaración verdaderamente está en contra de la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional, impuesta en la reforma de 1994, porque podría ser el inicio de un reconocimiento al derecho de autodeterminación de los pueblos, que es lo que pregona la Gran Bretaña. La Constitución Nacional, repito, en esa disposición transitoria dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescindible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Es decir, que una cosa es respetar el modo de vida de los habitantes, vuelvo a repetir con lo que acabo de decir, con que fueron llevados ahí, luego de expulsar a los argentinos. Respetar el modo de vida no es respetar los derechos de los isleños, porque eso no es así. Por ley 27.558 del 24 de agosto del 2020 se creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Esta entidad, el 14 de septiembre de 2023, dio a conocer una declaración repudiando esas expresiones publicadas en el diario The Daily Telegraph. Y dice así: la pretendida referencia a los isleños que están en Malvinas como parte de la disputa es un componente central de la estrategia diplomática británica. Es así. El Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas rechaza la postura de la candidata de
este partido, La Libertad Avanza, en torno a la supuesta autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, recordando que las Naciones Unidas han caracterizado a la cuestión Malvinas como un caso especial y particular de descolonización que involucra una disputa de soberanía entre dos estados, nada más, la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña. No hay ningún tercero en danza. O sea, los isleños no son parte. Eso lo dice, no quien les habla, eso lo dicen las Naciones Unidas. No existe en las Islas Malvinas un pueblo subyugado, dominado o explotado por una potencia extranjera, con derecho a la libre determinación de los pueblos en los términos del derecho internacional, y atento a lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2065, que fue un brillante logro que se obtuvo en el año 65 durante el gobierno del doctor Ilia, el gran presidente argentino, a lo cual yo ya me voy a referir en su momento. La señora Mondino expresó que los derechos de los isleños serán respetados. Insólito. Pues el concepto de lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal o ingenuo. Honestamente no sé qué quiso decir, ¿no? Pero los terceros, los isleños, no son terceros. La disputa es entre dos países, nuestra patria y el imperialismo del Reino Unido de la Gran Bretaña, que en 1833 nos desalojaron de las islas por la fuerza bruta, nada más. Ya nos vamos a ocupar del tema, yo lo estoy explicitando. Por su parte, el candidato Javier Milei respaldó a su candidata a diputada, sosteniendo que para que la Argentina recupere las islas debe haber un acuerdo con Inglaterra. Me llama poderosamente la atención, porque como ustedes recordarán, Inglaterra, como tal, dejó de existir en 1701, cuando se une Inglaterra y Escocia, y acá lo demostré con este juego de las banderas. Inglaterra, Escocia, se unieron estas dos banderas y vino la Union Flag, la bandera de la Unión. Cuando en 1801 se agrega Irlanda, la bandera irlandesa, nace la Union Jack. Esta es la bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña. Esta es la de Inglaterra. A nosotros las Malvinas no nos las ocupan Inglaterra, nos las ocupan el Reino Unido de la Gran Bretaña. O sea que hablar de Inglaterra es un grave error. Es la Gran Bretaña la que ocupa nuestras Islas Malvinas y la que nos despojó de las Islas Malvinas en 1833 y luego en 1982. Dice, para llegar a un entendimiento no se puede desconocer la posición de las personas que viven en el archipiélago. Bueno, yo no vuelvo a repetir, yo esto no lo entiendo. ¿Cómo pueden sustentar esto? El Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sangui del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes resaltaron que, o el Consejo resaltó que, la composición demográfica de las islas es el resultado de 190 años de ocupación colonialista, ya que a partir de 1833 el Reino Unido de la Gran Bretaña expulsó a las autoridades y población argentina allí residentes, impidió la radicación de argentinas y argentinos provenientes del territorio continental argentino, posteriormente, ¿no?, e implementó una política migratoria orientada a preservar el régimen colonial en las islas. Si cualquier argentino quiere ir a vivir a las Islas Malvinas, no lo dejan. Así de simple. Para ellos las Falkland Islands son una colonia y en su colonia solo entran los británicos. También trabajadores chilenos a los cuales me voy a ocupar en su momento. Por último,
Dicho consejo recordó que la resolución 37/9 explicitó claramente que el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no modificó la naturaleza de la disputa, la cual continúa pendiente de solución, y que la única forma de poner fin a este caso especial y particular de descolonización es la negociación entre dos partes, la República Argentina, el Reino Unido y la Gran Bretaña, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva. Es decir, los isleños no son la tercera parte, no son la tercera pata de la mesa, o de la silla, o de lo que ustedes quieran, no tienen ningún derecho. Ellos son como una fuerza de ocupación del país usurpador, el Reino Unido de la Gran Bretaña. En esto tenemos que ser bien claros. Y me parece muy bien esta declaración de este Consejo Nacional. Es lo que corresponde. Sinceramente, yo creo que en campaña se puede decir cualquier cosa, pero no cosas que afecten los derechos soberanos de la nación, de la República Argentina. Espero haber sido suficientemente claro. Bueno, como prometí, o como anticipé la semana pasada, hoy voy a empezar a hablar sobre la vida del general José de San Martín. Y si bien algo ya aclaré el martes pasado, nunca queda de más volver a aclararlo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque cuando estalla la guerra de la emancipación sudamericana, que va a comenzar en 1810 y va a concluir en 1824 en la Pampa de Ayacucho, actual República de Bolivia, la Gran Bretaña trató por todos los medios de medrar con la sangre de los americanos y de los españoles. ¿Para qué? Para obtener ganancias. ¿Ganancias de qué? De dinero. Vender armamento, vender naves, vender todo lo que podían, comprarnos nuestras producciones a precio vil. Ustedes van a comprenderme con el desarrollo de los hechos. Pero hubo una persona que los conoció en Europa y se dio cuenta de cómo venía el asunto y les impidió lograr la inmensa cantidad de fines que se habían propuesto. Algunos lo lograron, pero no todos. Gracias a quién? Al general don José Francisco de San Martín, el padre de la patria. Por eso me parece algo importante hablar sobre este tema. El general José de San Martín nació en una misión jesuítica en la actual provincia de Corrientes, llamada Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Y fue el quinto hijo del matrimonio formado por el capitán Juan de San Martín y doña Gregoria Matorras. Yo quiero aclarar, si después les interesa, se lo puedo enviar particularmente, que hay una leyenda que el general San Martín no sería hijo de... No, eso es mentira. Eso es mentira, eso está acabadamente demostrado que no fue así. Él es hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Bueno, su nacimiento se produjo el martes 25 de febrero de 1778, en dicho lugar. Quizás, premonitoriamente, nació un día martes, que es un día que los romanos pusieron en honor a el dios de la guerra, Marte, el dios de la guerra, de los griegos y de los romanos. Él nació el día de la guerra, la pucha. ¿Qué día, no? Hace años empezó a correr un rumor, pseudo leyenda, de que el general San Martín no era hijo de este matrimonio, sino era hijo de un oficial de la Armada Española que había venido a medir, a colaborar en la medición de la frontera entre el Virreinato del Río de la Plata
español y el virreinato brasileño de Portugal, don Diego de Alvear y Ponce de León, que habría tenido un hijo con una india guaraní llamada Rosa Guaurú, y que supuestamente ese niño al que le habrían puesto el nombre de José sería el general San Martín. Eso no es cierto. Hasta hubo juicios que se hicieron sobre eso. Y les voy a leer textualmente algo que tengo escrito que dice así. En el Instituto Nacional Sanmartiniano, en la reunión de la Academia Sanmartiniana del miércoles 12 de julio de 2017, su vicepresidente, doctor Rodolfo Argañarás Alcorta, leyó el fallo unánime del día anterior, de la Cámara Civil, ¿no?, que desestimó el juicio sobre la afiliación supuesta de San Martín con Diego de Alvear y la señorita Rosa Guaurú. En un párrafo de su informe, por el cual fue desestimada esa petición por la Cámara, por 3 votos de las integrantes, las doctoras Patricia Estela Castro, Paola Mañana Guisado y Carmen Nélida Uviedo, el doctor Argañarás Alcorta agradeció en un párrafo al doctor Jorge Gabriel Olarte por el valioso trabajo de investigación realizado sobre Félix de Azara y Diego de Alvear y Ponce de León en la Biblioteca Nacional en el mes de febrero de 2017, que fue aportado a esta causa. En síntesis les explico. Cuando Diego de Alvear y Ponce de León llega a la zona de Corrientes, a los esteros de Liberá, ya había un oficial, que era su superior, llamado Félix de Azara, que fue un gran naturalista. Acá se le despertó la vocación de ser un gran naturalista, puso nombre a varios pájaros, mamíferos de la zona mesopotámica, y se encuentra con Diego de Alvear y Ponce de León, recién llegado de España. Esto ocurrió en 1784. El general San Martín, como ustedes saben, lo acabo de decir, nació en 1778. Ya está. Cuando Alvear llega a los esteros de Liberá, San Martín está en Málaga. Fin de la cita. Bueno, el capitán Juan de San Martín cometió un grave error que demuestra, de paso, que España no era el monstruo que tejieron los ingleses con la leyenda negra, que escribieron ríos de tinta diciendo que España es esto. No, España no habrá sido una santa, pero ya lo expliqué, de todas las potencias europeas fue la que mejor comportamiento tuvo con los nativos del Nuevo Mundo, o sea, con los indígenas americanos. Las disposiciones de Indias eran muy claras, que los indios, por ejemplo, no podían ser esclavos. Por eso se trajeron los esclavos negros de África. Un día, el capitán Juan de San Martín le ordenó a un teniente de gobernador, a un cacique guaraní, Melchor de Averá, que realizara lo que se llamaba una vaquería. ¿Qué era una vaquería? Era una especie de cacería de ganado cimarrón, que iban montados los jinetes con unas varas, con unas lanzas muy largas que terminaban en una media luna de acero muy afilada, y ellos al cabalgar le cortaban los tendones de la pata trasera a la pobre vaca, caía y seguían con otras más. Luego volvían sobre sus pasos, la degollaban, le sacaban el cuero, alguna parte de carne para comer, y el resto quedaba para los chimangos y las aves de rapiña, ¿no? Bueno, Melchor de Averá no formó parte de esa vaquería que le ordenó el capitán Juan de San Martín, por lo cual se produjo el deceso de varios indios. Este hombre, el papá de San Martín, montó en cólera y a este cacique lo puso en el cepo. Entonces, al ponerlo en el cepo, los indios guaraníes prácticamente empezaron a preparar una revolución. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si este indígena no había cumplido lo ordenado. Porque él era un cacique, era un hijosdalgo español. Él era don Melchor Averá, don Melchor Averá, y él lo había puesto en el cepo, que era una pena humillante, que a ningún hijosdalgo español se podía aplicar. Entonces, viendo el problema que tenía, lo libera del cepo, eleva las actuaciones al virrey Bertis
y el indígena también hizo lo propio. El virrey Bertis fue muy salomónico. Le dijo a Melchor Averá: usted tiene que obedecer las órdenes que le imparta el capitán Juan de San Martín. Y a Juan de San Martín usted no pudo ponerlo en el cepo. No tiene derecho a poner a un hijosdalgo español en el cepo. Conclusión: a los pocos meses, Juan de San Martín se le ordena entregar el mando y se acabó su actuación en Yapeyú. Vuelve a Buenos Aires con su familia, están acá un tiempo y abandonan la zona del Río de la Plata en un barco que parte desde Montevideo, y Juan de San Martín, al poco tiempo llegar a Málaga, le dan un empleo, como se dice, un destino militar muy, muy pequeño, muy poca cosa. No le alcanza para vivir porque tiene mujer y 5 chicos. Y entonces eleva a la superioridad y dice: mire, tengo un destino malísimo, pido un destino un poco mejor, que me sea mejor remunerado. No solo no le van a dar el destino, sino que lo pasan a retiro. O sea, la vida del capitán Juan de San Martín, por haber cometido ese error de meter a un jefe guaraní en el cepo, le costó muy, muy caro. Como la familia estaba pasando muchas necesidades y había una vocación de parte de los hijos varones de servir en el ejército, todos van a entrar en la milicia, también como se le decía. El más chico, el general José de San Martín, va a pedir su incorporación el 21 de julio de 1789 al regimiento de Murcia. Observen la fecha, 21 de julio de 1789. Hace una semana en París el pueblo ha tomado la Bastilla. Ha comenzado la Revolución Francesa. Y el general San Martín, siendo un chico muy, muy jovencito, entra en el ejército español, en Murcia. Yo, por supuesto, estoy sintetizando. En el tercer tomo está todo bien detallado, pero yo no leo el libro, sintetizo. El general San Martín en ese momento tenía poco más de 11 años de edad. Pasa al Murcia. Permaneció en esa unidad 13 años y 5 meses. Recibió su bautismo de fuego en África, en Melilla, en el norte de África, combatiendo contra los moros. En 1791 pasó a reforzar la guarnición de Orán, demostrando, pese a lo chiquito que era, a lo pequeño que era de edad, quiero referirme, gran valor, porque estando en Orán se produjo un gran terremoto que demuele parte de las murallas de la defensa de donde ellos estaban estacionados, digamos, defendiéndose de un levantamiento de los habitantes del lugar, de los moros. Y va a resistir con todos sus compañeros del Murcia 33 días de ataques de los moros, demostrando en esa prueba de fuego, digamos, un gran valor que es reconocido en su foja de servicio. Ellos evitan, con ese despliegue, prácticamente sin dormir, ¿no?, toda la tropa, la caída de la ciudad de Orán. Y los moros llega un momento que, bueno, levantan el sitio, luego de 33 días. San Martín vuelve a España, pese a lo chico que es, de edad me refiero siempre, es un soldado fogueado, y ha demostrado que algo tiene este muchacho. Algo, la pucha, algo mucho tenía. En 1793 pasa con su unidad a Aragón y al poco tiempo fue enviado a Francia, al Rosellón, para integrar las fuerzas del general Antonio Ricardos, que pese a su escaso número, cruzan los Pirineos y entran en Francia en abril de 1793.
esa fue la primera experiencia de montaña que tuvo el general San Martín. Y lo bien que la aprovechó. Fíjense, en 1793 él conoce lo que es cruzar con un ejército. Los Pirineos no son los Andes, ya lo sé. Pero metro más, metro viene, las montañas son todas iguales. Las dificultades de los Andes son terriblemente mucho más difíciles, como ya lo voy a explicar en su momento. Pero él de chiquitito ya entiende cómo es cruzar una cordillera. Pequeña, lo repito, como son los Pirineos, pero una cadena montañosa respetable, que limita a España de Francia. Entran en Francia, al principio logran vencer a tropas francesas, los españoles eran buenos soldados, y llega el invierno y, bueno, cae la nieve y todo ese tema, la lluvia, todo, se paraliza la guerra prácticamente. En junio de ese año, que es prácticamente la primavera avanzada de Europa, el 19 de junio, San Martín es ascendido a segundo subteniente. Los españoles vencen en la batalla de Mabó y Trulliaz, innovando el empleo de la caballería en misiones de exploración, extendiendo sus funciones estratégicas. Ricardos era un hombre muy capaz, muy inteligente. San Martín lo admiró toda su vida, ¿no? Porque ¿qué hizo con estos adelantamientos de exploración de caballería? Espionaje. Y eso a San Martín le gustó. Dijo, oh, qué bueno esto. Él estaba ahí, cumplía lo que le decían, pero de paso observaba. Siempre fue un gran observador. Y todo lo que podía servirle para su futura carrera, que él no sabía que iba a venir a luchar acá, no tiene nada que ver, él lo incorporaba a su sapiencia, porque quería ser un buen oficial, como lo fue. Ricardos demostró un gran ingenio, fíjense, construyendo un campo atrincherado en Boulou, ya que debió replegarse por el accionar del ejército francés y dejó a sus tropas en ese campo atrincherado. San Martín va a valorar mucho el tema también del atrincheramiento. Fíjense que él va a crear en Tucumán lo que se llama la Ciudadela y en Mendoza el Plumerillo, campos atrincherados, donde están las fuerzas propias. De ahí nada sale, ¿no? Y tampoco nada entra. Eso lo aprendió gracias a Ricardo. El general Ricardos viajó a España en busca de refuerzos y bueno, de cosas que lamentablemente nunca vamos a saber, porque atrapado, digamos, por una pulmonía fulminante, falleció el 13 de marzo de 1794. Estando en Francia, San Martín, al año siguiente de su último ascenso, el año y un poco más, el 28 de julio de 1794, es ascendido al grado de primer subteniente. Se distinguió en la defensa de Torre Batera, en la batalla de Creu de Ferro, en el ataque de diversas batallas, combates que hubo, pero va a llegar un momento en que la contraofensiva francesa, los refuerzos que fue a buscar Ricardo nunca llegaron, los franceses están en su patria y poco a poco los van desalojando a los españoles, hasta que al final las tropas españolas en Francia tienen que capitular. Pero obtienen, ojo, los españoles, de parte de los franceses, los honores de la guerra, porque han luchado con mucha valentía. Entonces, honores de la guerra es no entregar las banderas, un desfile, son cosas de la época, ustedes me entenderán, pero eso es decir, como dirían los franceses, chapeau, me saco el sombrero ante tanto valor. Entonces los españoles se retiran derrotados, pero con gran orgullo. El general San Martín, a poco de llegar a España, el 8 de mayo de 1796, es ascendido a
segundo teniente. Estando en España, sabiendo que no ganaba mucho por su grado, digamos, se ofrece a combatir en el mar, ¿no es cierto? Y en esta aventura que tiene él, la Marina española, ellos patrullan una zona que es casi de Barcelona hasta Francia por el Mediterráneo, van bordeando eso, ¿no? Él está a bordo de una fragata llamada la Santa Dorotea y en una oportunidad, luego de gastar pólvora en alguna actividad que yo honestamente no la conozco, van al puerto francés de Toulon a comprar pólvora. Al llegar se encuentran con una flota impresionante que está preparando un general que ya empieza a ser conocido. ¿Quién es ese general? Napoleón Bonaparte. Pues el comandante de la nave, de la Santa Dorotea, considera lo más correcto ir a presentar su respeto al general Bonaparte. Este lo recibe con mucho cariño, mucho respeto, y le dice, bueno, dice, yo lo voy a ir a visitar a usted, le voy a devolver la gentileza de ir al Santa Dorotea. Está formada toda la tripulación, llega Napoleón, saluda a los militares, pero él observa que están todos vestidos con el uniforme de la Marina, menos uno. ¿Quién es ese? San Martín, que tiene el uniforme celeste y blanco del regimiento de Murcia, regimiento de ejército. Entonces, Napoleón se le acerca a San Martín, le toma un botón de la casaca que decía Murcia. Dice, Murcia. San Martín, esta anécdota, yo no sé si la conté acá en estas charlas, la verdad no lo recuerdo, pero él quedó fascinado, había conocido a Napoleón, que después llegó a ser encima lo que fue Napoleón. Y él se lo contaba, ya siendo viejito, a sus nietas. Una de sus nietas se lo contó al general Bartolomé Mitre. El general Bartolomé Mitre lo escribió y dijo, pero no sería... Bueno, es largo de contar, no me voy a extender en el tema ese, pero sí les aseguro que en 1798 San Martín, el viernes, mire, el dato se lo puedo dar porque lo investigué, el viernes 18 de mayo de 1798, en Toulon, el general San Martín conoció a Napoleón Bonaparte. Napoleón, por supuesto, no recordó a ese joven oficial, no sé si en ese momento escuchó su nombre, seguramente sí, pero no lo recordó. Pero sí, estando prisionero en la isla de Santa Elena, luego de Waterloo, él supo de la hazaña de San Martín del cruce de los Andes por las gacetillas inglesas que le dejaban leer. Y él admiró lo que hizo el general San Martín. Que por favor, pensemos, no es poca cosa. Tener la admiración de Napoleón Bonaparte, bueno, es mucho, ¿no? Aquí dejo la anécdota. Si a alguno le interesa, por favor me escribe y se la cuento con todos los detalles. Pero para lo que estamos hablando de Malvinas, suficiente. San Martín va a ser capturado, la nave, la Santa Dorotea, por un buque de 64 cañones británico, el León, y se tienen que rendir, son tomados prisioneros, están un tiempo prisioneros, pero en las guerras en esa época no duraban mucho, porque no había mucha comida, entonces llegaba el invierno generalmente, bueno, se hacía un tratado de paz y después seguramente volvían a pelear, pero por ahora se paraba el combate. San Martín vuelve a España, y en 1801, Napoleón Bonaparte, que ahora está muy de amigo con los españoles, intima a Portugal a romper una relación muy especial que tiene con los británicos. Es la primera vez que Napoleón le dice Portugal, termina con ser tan amigo de los británicos.
Por el Tratado de Madrid, España y Francia se ponen de aliados y atacan a los portugueses en una guerra de tan corta duración, duró 2 o 3 semanas, si no estoy equivocado, que pasó a la historia porque el favorito de la reina, el amante de la reina María Luisa de España, Manuel Godoy, que estaba ahí luciendo su uniforme de gran mariscal de España, sin comentario, capturan en un lugar un hermoso ramo de naranjas y se la envía a la reina como prueba de amor, prueba de cariño, qué sé yo, lo que ustedes quieran imaginar es permitido. Y por ese ramo, en vez de flores de naranja, la guerra pasó a llamarse la Guerra de las Naranjas. Una guerra, una vergüenza, ¿no? La verdad. Pero España se va a quedar con parte del territorio ocupado, pequeño territorio ocupado a los portugueses, que no se lo devuelve, el resto se lo devuelve. Bueno, y con esto doy por terminada la charla de hoy, que es la primera sobre la vida del general San Martín, esperando que le haya gustado. La próxima creo que va a ser mucho más interesante. Buenas tardes.